Gracias a todos por venir, por asistir. Darle las gracias también a todas las personas que nos siguen a través del canal YouTube. También darle las gracias a Virginia, que amablemente nos organiza cada evento con su fuerza, energía y voluntad. Y también a nuestro incansable cámara que nos graba cada evento para que pueda llegar al mayor número de personas. Fijaros, hoy es un tema realmente bonito, apasionante, quizás es de los temas para mí más importantes. Podemos hablar en el mundo espiritual o en el crecimiento personal de muchísimas cosas. Podemos hablar de emociones, hablamos el otro día, hablamos de creencias, hablamos incluso del cuerpo físico, hablaremos de la alimentación. Yo os anticipo que el día 28 haremos una conferencia sobre alimentación consciente junto a Sandra Estiví. Ya compartimos una también en su momento sobre respiración consciente, pero realmente cuando te acercas a lo que a día de hoy la gente comparte en el mundo espiritual o en el mundo del cultivo del mundo interno, como a mí me gusta más llamarlo, te das cuenta que la relación con el mundo animal nunca está presente. Nadie se ha animado, o poca gente, mejor dicho, se anima a poder compartir la relación que tiene el ser humano, lo que somos de verdad, con nuestros congéneres, porque así lo veremos. ¿Cuál es la relación que tiene el ser humano en su proceso evolutivo, en su proceso de conciencia con el mundo animal? Y cuando rascas un poco, cuando te das cuenta y te acercas un poco al tema, porque ya sabéis, siempre os digo, yo lo que veis aquí en definitiva no hay nada mío, lo único que siempre trato de compartir pues lo que los grandes seres, y siempre os lo digo, de todas las culturas, de todas las tradiciones siempre han puesto de manifiesto. Ellos son los que han acompañado esa sabiduría, como decía Aldous Huxley, ese británico pensador que decía esa filosofía perenne, pues es esa filosofía, esa sabiduría que todos y cada uno tenemos, no nos olvidemos nunca, y que ha acompañado al ser humano siempre desde la noche de los tiempos, en todas y cada una de las tradiciones espirituales, corrientes filosóficas, ya sea hacia el público en general, a través de las tradiciones que conocéis generales, y a través de sus tradiciones más ocultas. En este caso, sabéis que toda tradición espiritual siempre tiene una parte visible y una parte oculta. En este caso, pues todas las tradiciones esotéricas pues siempre nos han hablado de todo esto, de la relación con el mundo animal, desde el antiguo Egipto, como luego os enseñaré, hasta el día de hoy, hasta el cristianismo esotérico, hasta los primeros cristianos, los gnósticos, por ejemplo, qué trato tenían con los animales. Y ese es el objetivo de hoy. Si hoy pudiera pediros algo o ofreceros algo, es sensibilizaros. Tenemos que a día de hoy sensibilizarnos con el mundo animal. No estamos alejados realmente del mundo animal y tenemos que entender que forma parte de nuestro proceso evolutivo el acercarnos al mundo animal y también acompañarlos en todos los sentidos. Porque como veremos, no hay diferencia entre un ser humano y un animal. Cuando ahora nos demos cuenta de cuál es la constitución de un ser humano y cuál es la constitución de un animal, sea de cualquier especie, porque hablamos siempre de que cada especie, pues lógicamente puede tener un desarrollo en algunos cuerpos, ya sea en el cuerpo físico, ya sea en el cuerpo mental, puede tener un desarrollo más evolucionado que otras especies. Pero en definitiva, la constitución que constituye nuestra personalidad a través de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, nuestro mundo emocional y nuestra individualidad, que es nuestra parte espiritual, es la misma que en los seres humanos que los animales. Y por tanto esa es la invitación a día de hoy, que nos podamos sensibilizar y que cuando hablemos todos y cada uno de nosotros de compasión, y yo creo que este es el gran secreto, porque nos gusta, se nos llena la boca, ¿no?, en el mundo espiritual y en el crecimiento personal, de que hay que ser compasivos, que hay que ser tolerantes. Pues aquí está, la compasión. No puede haber compasión universal de hablar, de boquilla, si no lo llevamos a día de hoy a la práctica. Porque hay muchos seres sintientes, muchos animales, seres sintientes, que son seres como nosotros, que están sufriendo. Y tú y yo tenemos que tener el compromiso interno de hacer un mundo mejor. ¿Y cómo se hace un mundo mejor? Pues poniendo cada uno su granito de arena. Y que a partir de hoy, si esa es la invitación que os propongo, dejemos de pensar en mascotas, Cuando veas un animal, ya sea una araña, ya sea una mosca, ya sea un perrito o un gatito, lo veas como un ser espiritual. Y cuando uno delante de otro, en Oriente, se encuentra con un ser humano, ¿sabéis lo que sale de su boca? Namasté.
Namasté significa honro la divinidad que veo en ti. Pues eso es lo que yo os invito a día de hoy, que honréis a todo ser viviente y a todo ser sintiente que os encontréis en vuestra vida. Y me preguntaréis, oye, ¿y las arañas también son seres espirituales? ¿O las serpientes? Por supuesto, todo ser sintiente, todo animal es un ser sintiente y es un ser espiritual. Por tanto, esa es un poco la invitación, suscitaros como siempre la reflexión. Yo sabéis que siempre os digo, y os lo digo con todo el cariño y con todo el amor, yo no os pretendo convencer absolutamente de nada, sí que os invito a que vivéis la experiencia, de que si puedes salir de aquí y puedas incorporar algo en tu vida que te pueda ayudar a crecer internamente, pues gracias a ti el mundo será mejor, gracias a ti, gracias a mí, gracias a todos y cada uno de los que estáis aquí y los que nos están escuchando. Y ese es el objetivo, dejar un mundo mejor y sobre todo mejorar nuestro cultivo del mundo interno. Y aquí tenemos la gran prueba es el mundo animal, también están en contacto diario con nosotros. Y por tanto, os invito a este viaje, si queréis venir conmigo, a descubrir qué podemos aprender de ellos, porque aquí hay un aprendizaje, ¿eh? En el mundo animal hay un aprendizaje. No podemos tener un animal en nuestra vida, o que pase un animal en nuestra vida, porque esa es la pregunta. ¿Los animales los elegimos nosotros o nos eligen? Los animales nos eligen siempre. Siempre está esa mirada de nobleza, siempre está ese resonar. Veremos por qué. ¿Por qué los animales resuenan con los seres humanos? Entre otras cosas porque tienen una capacidad energética muy, muy importante, muy desarrollada. He dicho, tienen una constitución, como ahora veremos, igual y parecida. Lo único que se diferencia es la parte espiritual con un matiz que luego os presentaré, pero absolutamente tienen cuerpo físico, tienen cuerpo energético, sienten, padecen, igual que tú, igual que yo. Y por tanto, cuando entendemos que lo que tenemos delante es algo que es igual que yo, que lo único que matiza es en el momento de evolución en el que está, en el momento de evolución en el que está, en ese momento, en el momento que él está, entonces todo cambia. Y esa es la invitación. Por tanto, vamos a ver qué pasa. Mirar, dándole muchas vueltas a la relación que puede tener un ser humano con el mundo animal, a mí se me planteaban dos grandes objetivos. Son dos grandes objetivos, podríamos enumerar muchos más, pero en definitiva yo creo que con estos dos podríamos entender claramente cuál es la labor de un ser humano cuando se relaciona con el mundo animal. El primero es muy claro, es decir, tenemos que tener claro a día de hoy que gracias a ellos, gracias a tener una relación sana con el mundo animal, nosotros podemos evolucionar. Es decir, el animal cuando llega a nuestras vidas, si convive con nosotros, o incluso pues, si no tienes un animal en convivencia, la relación que tengas con ellos, te tienen que ayudar a evolucionar internamente, a evolucionar espiritualmente. Y me dirás, ¿y por qué, Sergio? Porque como veremos más adelante, los animales tienen unos rasgos que son propios del alimento, del sustrato que nuestra divinidad, de nuestra alma, en el momento de desencarnar, cuando abandonamos este cuerpo físico que veis, tu cuerpo físico, cuando perecemos, sabéis que el cuerpo físico se queda y esa alma sigue su proceso evolutivo, va necesitando experiencias a través del cuerpo físico para seguir evolucionando en autoconsciencia. Ese alimento que nos llevamos, lo que no nos llevamos es este cuerpo, no nos llevamos este pantalón, no nos llevamos las pertenencias. Por eso en el mundo budista se nos habla de la impermanencia, medita cada día sobre la impermanencia. Cada día que te levantes, cada segundo de tu vida, acuérdate que la impermanencia debe estar siempre presente. En la moto en la que has venido, el coche en el que tienes, todo eso muere, eso perece. Y cuando tienes esa relación con las cosas y te das cuenta de que todo se diluye, de que no te quedas nada, entonces te das cuenta del sustrato de la vida, de lo que es de verdad y de lo que es irreal, de lo que es ficticio. Y ese sustrato que yo me llevo, el alimento que le das a tu alma, son rasgos fundamentales que tienen los animales de forma innata. Los animales son compasivos. Los animales nos dan amor incondicional. ¿Tenéis claro lo que es el amor incondicional? El amor a cambio de nada, sin condiciones. Seguramente los que tenéis animales en casa os lo habréis dado cuenta. Podéis haber adoptado algún animal y lo habréis visto, pueden haber tenido una historia y a veces son historias terribles, los abandonan,
incluso algunos casi los intentan sacrificar, y cuando llegan a casa lo único que te dan es amor, pero a cambio de nada, no piden nada. Ese es el alimento del alma, eso es lo que nos vamos, eso es lo que nos hace nutrir a nuestra dimensión espiritual, y eso es lo que vida tras vida, porque veremos aquí el sentido que tiene todo esto, el sentido que tiene la evolución de nuestra especie, de nuestra mónada, de nuestra chispa divina, cuando entra en contacto con los diferentes reinos, porque la ciencia que nos dice de hoy, nos dice, oye, el ser humano está aquí, y la naturaleza, tenemos tres reinos, tenemos el reino mineral, como nos enseñaron en la escuela, ¿no? El reino mineral, el reino vegetal y el reino animal, y ya está, y se ha acabado la evolución. Pero veremos que en las tradiciones, en esas tradiciones esotéricas, en las tradiciones de verdad, las que empezaron, en esas enseñanzas verdaderas, se sabe, y os invitaré luego, por ejemplo, a acercaros a escritos, donde podéis ver que la evolución monádica, es decir, la evolución, esa chispa divina de lo que es todo, llamarle el nombre que queráis, que a veces nos asusta, ¿no? El nombre, podéis llamarle el nombre que queráis, esa chispa divina, esa mónada, cuando va evolucionando en autoconsciencia, va interaccionando con diferentes planos de la evolución. Hay 7 planos de existencia, desde el plano más sutil, que es el plano átmico, hasta el plano más denso de la materia, que es el cuerpo físico, que es el plano físico. Pues en esa mónada, esa chispa de lo que somos todos, cuando va descendiendo, se va encontrando en diferentes planos de la existencia. Y en esos planos de la existencia interactuamos, como veremos aquí, con los diferentes reinos. Por esa razón, el segundo objetivo es el compromiso tuyo y mío de facilitar a esos seres a que puedan ascender en su proceso evolutivo, porque muchos de esos seres que a día de hoy tenéis, y seguro que muchos os ha pasado, que es la sensación de estoy seguro que este perro ya es como si fuera un humano. Muchos nos ha pasado, claro que nos ha pasado, porque están en ese proceso evolutivo esos animales. Muchos animales están esperando ya a esa individualización para poder encarnar ya en el plano físico, humano. Por tanto, ¿cuál es la labor como seres humanos que somos? Pues facilitar ese acompañamiento. Mira, acaba de entrar en la sala un perrito que seguro que nos va a ayudar a dar la conferencia mejor. En ese plano en el que estamos, en ese plano físico, tenemos que entender nosotros como seres humanos que tenemos que acompañar a estos seres, los tenemos que acompañar en ese proceso de ascensión, y muchos de ellos, que veremos ahí donde está el rasgo diferencial, porque os he dicho, en la parte de la personalidad de todos los cuerpos son exactamente iguales que nosotros. La única diferencia, el único matiz que existe es en la dimensión espiritual, donde las almas de la gran mayoría de los animales no son individuales como nosotros, son almas grupales, hasta que ya hacen el salto al plano físico. Ahí se convierte la individualización del alma. Pero en la gran mayoría, esa es la gran pregunta que muchos hacen, ¿pero los animales tienen alma? Sí, tienen alma, tienen dimensión espiritual, igual que tú, pero lo hacen a través de grupos de almas, grupos de la misma especie, hasta que su desarrollo espiritual, como el nuestro, sigue evolucionando y llega un momento que esa alma grupal se separa para poder evolucionar ya al plano físico. Por eso veremos que es importante acompañarlos. Aquí está el secreto. Hay que acompañarlos para eso. Si les estamos rompiendo y coartando la limitación de su evolución, no podemos hacer que puedan ascender. Por eso es el compromiso tuyo para evolucionar en autoconsciencia y el compromiso de ayudar a otro ser a que también pueda seguir su evolución. Ese es el doble objetivo. Ahora veréis cada uno si realmente a día de hoy la humanidad está haciendo esto. Luego veremos cómo se ha cambiado todo, ¿no? Las enseñanzas se han perdido por completo. Las enseñanzas de verdad de todas las tradiciones que hablaban de todo esto, se ha perdido por completo. Fijaros, todo empieza aquí. La evolución de la vida, al final la evolución de lo que es la creación, dónde están los reinos. Yo os hablaba de esa chispa, esa mónada divina. Ponerle el nombre que queráis, los hinduistas hablan de Brahman, pues podéis hablarle Dios, podéis ponerle amor, al final somos eso, un fragmento de la divinidad, esa chispa divina. Y eso que hace para evolucionar en autoconsciencia, esto es tan sutil, es tan puro, que para experimentar la materia necesita descender y envolverse en la materia, descender de los planos superiores. Y eso hace que empecemos a interaccionar con otros reinos, que tú no los veas,
o la gran mayoría de las personas no los vean, siempre digo que no quiere decir que no exista. Hay seres con mucha capacidad clarividente, clariaudiente, que tienen una capacidad de percibir estos reinos. El primer reino que nos encontramos, según los escritos, es el reino elemental. Seguro que algunos habréis oído de los gnomos, de las hadas, de los elfos, los guardianes de la naturaleza. Pues estos son planos existenciales. Por supuesto que existen, y hay muchísima gente que tiene la capacidad de interactuar con ellos. Yo os recomiendo una obra para poderos acercar, no hay el tiempo suficiente y tampoco es el objetivo, una obra realmente magnífica, brillante, que nos habla de la cosmogénesis y de la antropogénesis, que es de Madame Blavatsky, La doctrina secreta. Es un libro muy denso, es un libro para trabajar, pero tenéis aquí todo esto es accesible para que podáis ver y poder, en este caso los que necesitéis esa parte más teórica, que todo esto es así y se ha sabido desde la noche de los tiempos. Por tanto, en esa evolución de la mónada, el primer reino que nos encontramos es un reino muy sutil, que es el reino elemental. Nos dice las escrituras que es un reino dividido en tres partes. No vamos a entrar en el detalle, pero que sepáis que es un reino invisible, con nuestra frecuencia, con nuestra longitud de onda no la podemos ver, pero hay personas que sí las perciben. Pero ¿qué pasa? Que seguimos en esa evolución monádica, es decir, la mónada necesita todavía seguir experienciando más, y empezamos ya nuestro viaje. Sí, tu viaje y el mío. ¿Y cómo empieza el viaje? Pues en el primer reino, en el reino mineral, que es el reino dentro del plano físico más denso. Acordaros que vamos de más denso a más sutil, de más denso a más sutil, de menor frecuencia vibracional, por eso es más denso, este cuerpo físico es más denso, y cuando nos acercamos a los planos más espirituales, la densidad se convierte en algo sutil. Por eso el plano de los minerales es el plano más denso. Y la gran pregunta es, ¿y tienen chispa divina los minerales? Por supuesto que tienen chispa divina. En esa evolución monádica, los minerales también tienen cuerpo físico. Es cierto que si me decís, oye, ¿y tienen cuerpo mental? A día de hoy, de momento, están intentando saber si el cuerpo mental de los minerales puede descifrar alguna cosa, pero tienen su personalidad y tienen su dimensión divina. Pero no se queda ahí. Cuando sigue esa evolución que estamos hablando, porque estamos hablando de un proceso evolutivo, el reino mineral, esa chispa, esa mónada que estaba arriba y sigue en su proceso de evolución, ¿dónde pasa después del reino mineral? Se va al reino vegetal. Y allí en el reino vegetal, ya lo sabéis, a día de hoy cada vez salen más estudios que las plantas se comunican con las personas. Las plantas sienten, las plantas vemos su cuerpo físico, también vemos su cuerpo energético, se puede ver, no es el momento ahora de explicarlo, pero se puede desarrollar. Y sabemos a día de hoy que a lo mejor, por lo que dicen los últimos estudios, puede ser incluso que tengan capacidad mental, es decir, que un cuerpo mental algo puede haber, pero emocionalmente las plantas a día de hoy sabemos que también tienen su cuerpo mental, su cuerpo emocional. Por tanto, ¿tienen las plantas chispa divina? ¿Tienen dimensión espiritual? Por supuesto que tienen dimensión espiritual las plantas. Y seguimos, y no nos paramos en esa evolución. Cuando seguimos en ese reino vegetal, el siguiente reino que nos encontramos, ¿cuál es? El reino animal. Y ahí está el reino animal. Y ahí está. Y me dices, ¿y qué tiene el reino animal? Pues tiene los mismos componentes, como luego hablaremos con detalle, igual que el ser humano. Y en ese plano físico donde se encuentran los animales, en este caso el reino animal, sigue la ascensión. Por eso os decía, en el momento de la individualización, cuando ya un animal ha vivido todas sus experiencias y ha terminado su ciclo de evolución en ese plano concreto, ya puede saltar al reino humano. Pero tenemos que seguir, hemos seguido todos un proceso de evolución a través de aquí. Y es más, el ocultismo nos dice, es que esto no se acaba aquí. No se acaba aquí para los grandes seres. Cuando hemos recorrido muchas etapas en el reino humano, tenemos todavía otro reino superior, que muchos seguramente lo habréis conocido, pues como los ángeles, los arcángeles, que en el glosario teosófico se nos habla de los Diari Chohans, que son los maestros ascendidos. Pero hay seres arriba, todavía con una evolución mayor que los del ser humano. ¿Qué os quiero decir con esto? Que podáis observar el sentido de la vida. El sentido de la vida y de la creación es la evolución que tenemos todos.
no los podemos ver, o al menos debemos de salir de aquí hoy, dejar de ver que son objetos, herramientas, están en su proceso evolutivo igual que estás tú, en su momento de encarnación, y tenemos que ayudarles a facilitar ese proceso evolutivo de ascensión, porque algunos de ellos encarnarán en cuerpo físico, y por eso tenemos que ser como seres humanos responsables, facilitarles ese trabajo, ¿no? Aparte del aprendizaje que tenemos que tener recíproco con los animales, que muchas veces, y os lo digo, nos hacen de espejo los animales, todos los animales nos hacen de espejo, igual que los humanos, nos enseñan una parte de nosotros, nos muestran dónde está a veces esa falta de coherencia que tenemos, esa falta de, que tenemos irascibilidad, a veces estamos tensos, nos muestra la agresividad que en algún momento tenemos, los animales nos muestran, claro que sí, siempre nos hace la vida, cualquier ser humano, cualquier ser sintiente nos hace de espejo continuamente. Sabéis que los animales, alguna vez lo he compartido, creo, viene del prefijo anima, es un sustantivo que viene del latín, que significa alma. Y animals, en inglés, el sustantivo es en latín, es anima, es seres con alma. Por tanto, no estamos tan alejados, ¿no? Incluso la propia palabra nos invita otra vez a que nos demos cuenta de que hablamos de seres espirituales, de todos los tipos, de cualquier especie, todos son seres espirituales. Y por tanto, este es el sentido de la vida, y entonces aquí empezamos a encontrarle fundamento, que no son seres aislados que están separados de la evolución del ser humano. Fijaros, esto era importante y he querido empezar con esto, es decir, de qué manera nos damos cuenta de que una constitución, lo sabéis que siempre hablo de la constitución septenaria del ser humano, es decir, tenemos una personalidad, que eso sí tenemos que tener presente que es perecedera, personalidad y una individualidad, que es nuestra dimensión divina, espiritual. Dentro de nuestra dimensión espiritual tenemos una serie de cuerpos que los podemos identificar, que los podéis ver. Hablo siempre de más denso a más sutil, el cuerpo físico es el primero que podéis observar. Pues tiene cuerpo físico un animal, lo podemos ver, lo podéis observar, claro que tiene cuerpo físico, pero tiene cuerpo también etérico, igual que los seres humanos, tienen un cuerpo, una envoltura energética, igual que nosotros, por supuesto, es más fuerte incluso que los animales, que los seres humanos, mucho más desarrollada. Por ejemplo, en el antiguo Egipto sabéis que los gatos tenían un papel fundamental, y a día de hoy lo podéis percibir. Los animales, los gatos principalmente, tienen una capacidad de absorción de las energías. Donde un gato se siente, acostúmbrate no a sentar, no digo que sea malo, pero sí que ahí te está marcando una zona, por ejemplo, telúrica, una zona geopática. Son muy sensibles, cada especie tiene un grado de sensibilidad muy grande, y eso lo sabían en el antiguo Egipto, lo sabían. De hecho, el gato, por ejemplo, entre otros, porque habían muchísimos animales que estaban asociados a deidades, eran momificados porque sabían que eran realmente importantes, eran seres tremendamente espirituales, y lo sabían, y sabían cuando tenían que construir en un punto, y sabía que el gato no se ponía en una determinada zona. Se ha sabido desde la noche de los tiempos que hay animales muy sensitivos. Escuchaba, ayer leía un estudio que han hecho en Estados Unidos, pero que esto se ha sabido siempre desde la noche de los tiempos, que se dan cuenta que los perros, en este caso era un estudio con perros, donde estaba el dueño, estaba separado de una puerta, y lo que hacían era percibir cuando el dueño estaba en un estado de contento, de alegría, o cuando el dueño estaba angustiado, y el animal detectaba perfectamente cuando su amo, en este caso, estaba sufriendo. Y el estado de agité, de mental, de alboroto, incluso estaba conectado a nivel sensorial, padecían estrés. El estudio decía, tal cual, padecen estrés porque detectan los estados de ánimo en este caso, de la persona, ¿no? de su dueño. No es un secreto a día de hoy que los animales acompañan en muchos procesos de rehabilitación psíquica y física a las personas que están conviviendo, porque los acompañan energéticamente y emocionalmente, por supuesto. Es más, los animales muchas veces absorben
enfermedades, que eso la gente a veces absorbe las enfermedades de los dueños y las generan ellos mismos para que sus dueños no enfermen. Muchísimos animales lo hacen, porque perciben, son seres tremendamente sensoriales y perceptivos, y por tanto ese es el amor incondicional, enfermar por la persona, en este caso por el ser que te está dando la vida, ¿no? Como muchos de nosotros. Y aquí está lo que os decía, el cuerpo, vamos de lo más denso a lo más sutil. Los animales, igual que nosotros, tienen cuerpo físico, sea la especie que queráis, los cetáceos, las aves, es lo mismo, todos tienen cuerpo físico. Tienen cuerpo etérico, claro que tienen cuerpo etérico, tienen un sistema de chakras. Muchos seres clarividentes lo pueden ver con los perros, con los gatos, tienen su sistema de chakras, que absorbe, ellos absorben también el prana como nosotros a través del bazo, y esas arterias, esos nadis, esos canales energéticos que los distribuyen por todo el cuerpo, por supuesto. Por eso es tan importante darles mucha agua siempre a los perros, a los gatos, a todos los animales, para que puedan transmutar las energías, porque son muy absorbedores, todos los animales absorben las energías del entorno, de las casas, y hay que darles agua, mucha agua, para que puedan transmutar. Por supuesto que tienen esa parte energética los animales, de cualquier índole, el más pequeño hasta el más grande. Pero seguimos, es que los animales no solo tienen cuerpo físico y cuerpo etérico, tienen también un cuerpo emocional. A veces la gente dice, ¿pero los animales sienten? ¿Tienen emociones? Por supuesto que tienen emociones. Sienten y padecen igual que tú. Y cuando están en un matadero a punto de ser sacrificados salvajemente, porque luego daremos algunos datos, saben cuál es su momento, y se han hecho algunas cosas de estudios electromiográficos sabiendo que saben en el momento que van a morir. Lo saben, lo perciben, lo huelen, lo sienten. Y por tanto, pues claro que sienten, tienen muchos sentimientos, claro que sí, sentimientos, y sienten el dolor igual que tú. Y cuando a la mamá se le quita la cría con 2 meses, pues claro que siente la mamá y siente la cría, sienten las dos, claro que sí, y saben en el momento que son sacrificados, y sienten y padecen cuando están en campos de exterminio, tantos animales, gallinas, a día de hoy, para consumir, se les cambian los ciclos biológicos, se les encienden las luces las 24 horas para que sigan produciendo. Eso claro que padece, sufrimiento, claro que sufren los animales. Y por tanto, claro que tienen ese cuerpo emocional, y lo tenemos que ver, tienen cuerpo emocional, por supuesto. Y claro que el siguiente cuerpo, ¿cuál es el siguiente cuerpo? El cuerpo mental. ¿Pensáis que hay ciertos animales que no tienen cuerpo mental? Por supuesto que tienen cuerpo mental, las ballenas, los monos, las aves. Hay aves que tienen la inteligencia de niños de 5 a 7 años. Aves. Pero ¿dónde hemos llegado? De decir que no piensan, que no tengan capacidad abstracta, que eso forma parte de la individualización que tiene el ser humano dentro de un cuerpo causal donde está integrada nuestra alma individual. Eso es otra cosa. Esa mente abstracta que os he hablado muchas veces, de ese mana superior que forma parte del cuerpo causal donde está esa alma individual, donde es la única diferencia que no tienen. Los animales en el momento de la individualización sí que lo adquieren, cuando saltan al reino humano, pero lo demás, claro que sí, muchos seres tienen una capacidad mental grande y elevada. Los cetáceos tienen mucha capacidad mental, por tanto, daros cuenta que de los 4 componentes de la personalidad del ser humano, tienen los 4 componentes en mayor o menor desarrollo según la especie, pero los tienen. Y por tanto, la dimensión espiritual, ese espíritu, esa chispa divina, la tienen igual que tú y que yo, la misma. La diferencia está en lo que hemos dicho, en la individualidad que tenemos nosotros como almas individuales y sus almas grupales que pertenecen a un grupo, en este caso de especie, de su misma especie, hasta que acontece el proceso de individualización de ese animal. Por tanto, existe diferencia entre los animales y nosotros, ya lo veis, es mínima. Y por tanto es importante que entendáis esto, porque no estamos hablando de objetos, y creo que la relación con el mundo animal debe cambiar y dejar de pensar en objetos, en instrumentos, sino entenderlo como seres. Hay que honrarlos, os lo digo de verdad, con todo el corazón, hay que honrar a los animales, porque es la misma divinidad. Namaste, 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 te honro lo que veo delante, y lo que veo es una divinidad, y por tanto es importante, es honrarla, lo que os digo. Fijaros en el mundo chamánico,
que quizás es de las culturas, la cultura quizás más ancestral o de las que posiblemente es más ancestral, se nos habla de los animales de poder. Seguramente muchos habréis leído lo que son los tótems, que dicen que cada ser humano tenemos un animal de poder. De la misma manera que nos acompañan otros seres, ángeles que siempre están a nuestro lado, arcángeles que en un momento dado los podemos invocar. También dice el mundo chamanismo que podemos entrar en contacto con nuestro animal de poder. Cada ser humano tiene un animal de poder, cada uno el suyo. La serpiente, por ejemplo, el águila, es un animal de muchísima fuerza. La serpiente es el animal con mayor sabiduría. En todas las tradiciones esotéricas se ha puesto siempre los emblemas, os daréis cuenta que siempre está la serpiente. La serpiente es la sabiduría. En todo, en el antiguo Egipto, en el hermetismo, en todas las tradiciones serias siempre ha estado presente ciertas figuras. Ahora observarlas, porque sabían la importancia que tenía cada animal. Y tenemos, a lo mejor, pues oye, puedes entrar algún día en estado de silencio y meditación y poder entrar en contacto con un animal. Pensar esto en los animales de poder. El chamanismo ha defendido siempre todo esto. Ellos invocan a los animales. Por tanto, tener claro que muchos de ellos seguramente también nos acompañan. Y a veces nos preguntan, ¿y los animales también tienen el tránsito como nosotros? Cuando desencarnan, por supuesto que desencarnan, y el proceso es que es el mismo que los hombres, que los seres humanos. Siguen su proceso de tránsito, dejan su cuerpo físico, lo que vemos allí, dejan su cuerpo energético y poco a poco van dejando ese cascarón, ese cuerpo emocional, ese cuerpo mental. Pero la diferencia entre un animal y nosotros, ¿cuál es? Que nosotros estamos apegados a muchas cosas. Y el tránsito nuestro muchas veces se hace un calvario, nos cuesta mucho llegar al túnel, pasar a la luz, llegar a la vida detrás de la vida, porque nos cuesta soltar. Los animales lo tienen más sencillo. Ese es el proceso que diferencia entre ellos. Quizás no le dan tanto valor a las cosas materiales. Hoy tengo comida, pues puedo comer. No piensan. Por eso veremos que de qué podemos aprender de ellos. Presencia. Los que convivís con animales lo podéis observar. Un animal es presencia. Es aquí y ahora, no hay más. ¿Cuánto tenemos que aprender? Cuando los ves, hoy no hay comida, hoy sí hay comida, hoy ahora te voy a sacar a dar un paseo, no te voy a sacar, bien, está bien, todo está bien. Es el aquí y el ahora. Y eso es presencia, y eso es una cualidad que deberíamos aprender. Hipócrates, que luego veremos padre de la medicina, no os olvidéis nunca, padre de la medicina, defensor clarísimo del mundo animal y de la alimentación vegetariana. El padre de la medicina. Por tanto, luego ya veremos que de qué manera podemos contribuir como seres humanos a ese proceso de evolución. Pues lo veremos, ¿cómo lo veremos? Primero desde la alimentación, desde otras formas, pero desde nuestra alimentación. Y luego desde la compasión, que ese es realmente donde está el fundamento y el valor. La compasión a todos los seres que sufren en el mundo. Y esa es para mí la enseñanza, es una de las enseñanzas del budismo, pero es una enseñanza fundamental, es una enseñanza que debería estar impregnada en los corazones de los seres humanos, la compasión y la fraternidad. Y es aquí donde hay que ver el mundo animal, desde esa versión. Pero entendemos que ese proceso no es drástico a veces, y empezar con la alimentación pues nos puede luego acompañar a poder entender otras cosas. Pues simplemente para recordar y seguir insistiendo, pues que nos quede claro, y sigo insistiendo, son seres espirituales igual que tú, y eso es importante, hónralos, no son objetos, no son mascotas, no, aprende a tratarlos como lo que son, como seres divinos igual que tú. Y sigo insistiendo, ¿pensáis que no padecen? Por supuesto que padecen, padecen muchísimo, sienten y perciben, y quizás en algunos rangos más que tú. Lo que os decía, los animales tienen esa capacidad sensitiva. Sabéis que cuando hay desastres naturales, muchos animales lo perciben. Si no hubieran muchos tsunamis que hay en todo el mundo, los animales saben cuando pasan ciertas catástrofes y lo perciben y pueden salir y pueden escapar. Entonces ya nos dan ahí rasgos de que los animales tienen esa capacidad de sentir. Saben, los delfines tienen la capacidad de saber si una mujer está embarazada o no. Tienen esa capacidad, saben que hay un alma dentro de una persona, lo saben y se acercan, han habido muchísimos casos. Tienen capacidad sensitiva muy desarrollada, muchas especies. Por tanto, que sepáis, insisto, sienten y padecen exactamente igual que tú. Y no nos quedemos con algo subjetivo.
quedémonos con un aprendizaje entre un ser sintiente y otro ser sintiente, que estamos a la misma altura. Ser sintiente y ser sintiente, no hay diferencia, no hay clases, no hay clases. El sufrimiento humano, como veremos luego, empieza ahí, por la superioridad del hombre. Esa es la gran desgracia que pasa con el mundo animal. El ser humano se cree que está aquí y los animales pensamos que están aquí, y empieza la superioridad. Y cuando ya el ser humano cree la superioridad, ahí empieza el sufrimiento, porque no entendemos que podemos estar en esa misma posición y en ese proceso de acompañamiento. Y ahí empieza el sometimiento al mundo animal. Todos los grandes seres nos han hablado de la compasión y la fraternidad. Yo ahora, por ejemplo, hablo de esos célebres yogis, por ejemplo, cualquiera, o los pensadores, Voltaire, Séneca, de todos los pensamientos, todos hablaban de eso, la compasión animal. La compasión hace que tu cultivo de tu mundo espiritual cada vez pueda ser más intenso. Platón hablaba incluso que no puede haber un desarrollo espiritual de un alma si no tenemos compasión, depende del trato que tengamos con los animales. Platón, por ejemplo, todos los seres, Buda hablaba de la nobleza, no puede haber un ser humano noble maltratando seres sintientes, él hablaba de seres sintientes. Cualquier pensador, os acercáis, por ejemplo, a las obras de Schopenhauer, ese gran filósofo alemán del siglo XIX, y lo decía bien claro, gran defensor de los animales. No puede haber absolutamente ninguna evolución espiritual de ningún ser humano si no tenemos una relación sana y cordial con el mundo animal. Einstein, una celebridad. No hay desarrollo de la especie humana como nosotros si no tenemos un cultivo importante con el mundo animal. Einstein, hablamos de seres, pues a día de hoy grandes, y que luego veremos que han estado siempre presentes, que esto ha estado siempre ha estado presente. Por tanto, cambiemos la relación, os invito a cambiar la relación. Y entonces empieza ahí, cuando el ser humano, en ese momento de que se cree que su evolución está aquí y el animal está aquí, empieza el calvario, empezamos a someter a los animales, y empieza ahí, porque es un concepto de superioridad, es un auténtico concepto de superioridad, de pensar que estamos a otro nivel diferente al de los seres humanos, totalmente diferente. Entonces no podemos integrar que podamos estar en un proceso evolutivo distinto, cada uno en su proceso, y no lo integramos. Y por tanto entendemos que todo tiene que ser a través del calvario, a través del sufrimiento animal. Y como veremos, el sufrimiento animal es enorme, de muchas manifestaciones, y a veces no las pensamos, no somos conscientes de lo que a día de hoy sufre, pensamos únicamente que es a través del alimento, pero veremos que no, los animales no sufren únicamente a través del alimento que ingerimos, a través de esa alimentación intensiva, productiva, a través de ese sufrimiento. Pensamos que es así. Y al final nos tenemos que tratar. Pitágoras fue un gran defensor. De hecho, en la escuela pitagórica, él era un claro defensor de la dieta vegetariana, y él decía en sus escritos que no puede haber desarrollo espiritual de ningún ser humano si no tiene un trato cordial con los animales. No lo puede haber. Seres de una talla espiritual muy grande, como fue Pitágoras. Por tanto, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde queremos llegar como especie, como seres humanos? ¿Dónde queremos llegar? Aquí lo veis, ¿cuáles son las diferentes formas de sufrimiento animal? Pues tenemos varias. Por ejemplo, sabéis a día de hoy que en el mundo de la química, en los laboratorios, únicamente se experimenta con animales. Se ha denunciado muchas veces, se intenta pues que las ratas, los ratones dejen de ser pruebas para los científicos, que se pueden hacer otras cosas. A día de hoy se siguen masacrando muchísimos, pruebas piloto, estudios de todo tipo. ¿Cuáles son los que sufren? ¿Quiénes son los que sufren? Los animales. Siguen siendo objetos, pues los seguimos utilizando para nuestros propios intereses. La diversión y el entretenimiento, pues no hace falta vemos a día de hoy, por desgracia, fiestas populares en muchos países, en muchas ciudades, donde se cogen animales y se tiran desde los campanarios de 80 metros, donde se les ponen banderillas y la gente aplaude, donde vivimos permanentemente y aplaudimos ese sufrimiento. Eso es diversión, donde se pagan safaris para hacer caza furtiva, y los cortamos las cabezas y los ponemos como trofeos en nuestras casas.
bueno, eso es entretenimiento y es diversión, y a día de hoy se hacen safaris por muchas partes del mundo gracias a ese sufrimiento animal, y contribuimos a que ese negocio a día de hoy siga funcionando. Pero no se acaba aquí, utilizamos a muchos animales gracias a su sufrimiento, o por desgracia, en ese sufrimiento para decorar nuestras casas. Sabéis que el marfil se cotiza en muchas casas, la gente tiene marfiles porque es un signo de estatus, y siguen masacrando elefantes y siguen padeciendo animales para tener esa alfombra que está hecha de sufrimiento animal. Pues eso sigue estando en cosas que a veces no pensamos. Pues sí, en la decoración, en el hogar hay mucho sufrimiento animal. Pero ¿dónde más? En la ropa. Os invito un día que os acerquéis a ver la cantidad de productos que hay, donde hay también sufrimiento animal. Hay que ser muy conscientes de todo eso. A través de ropa, los bisontes, sabéis que hay muchas especies que a día de hoy están en peligro de extinción, porque hay muchas personas que siguen poniéndose esos abrigos. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar? Pues bueno, hay que saber todo esto, hay que ser conocedores de ese sufrimiento. Muchos actos culturales, donde se pone un animal en medio de la plaza, y se va detrás del animal y se le hace las mil y una para que el animal es una forma de diversión y se entiende como un acto cultural cuando un ser sintiente está sufriendo. ¿Cuántas ciudades, en cuántos países a día de hoy se hacen rituales de este tipo? Como también los rituales, en muchas zonas del mundo siguen haciendo rituales, pero no rituales iniciáticos como los que se hacían antaño, los de valor, cuando entrabas en una escuela de misterio, en una escuela esotérica donde te enseñaban las leyes principales del universo, las leyes de la vida, la alquimia sagrada, realmente los fundamentos del ser humano. Se hacen a día de hoy barbaridades con los animales porque a través de la sangre de un animal no tiene sentido, pues siguen haciendo. Como fuerza de trabajo, utilizamos a los animales, a los camellos para que nos den los paseos, a los burros para que nos hagan los trabajos que no podemos hacer. No los vemos como nosotros, como los vemos en inferioridad, los utilizamos. Ese es el secreto. Tienen que tirar, pues venga, necesito fuerza. Cogemos a los animales para que hagan fuerza de trabajo. Ese es el secreto, no hay más. La cosmética, os invito a que miréis y deis la vuelta a veces a los productos. ¿Cuánta cosmética a día de hoy se sigue vendiendo con daño, con sufrimiento animal? Muchísima cosmética. Tenemos que poner un granito de arena para ese mundo mejor que tanto deseas, pues contribuye. Empieza a tomar conciencia de ese sufrimiento que tú estás consumiendo, a lo mejor no conscientemente. Por eso hoy te invito a que puedas reflexionar. Con que pongas un granito de arena en tu vida, pues un mundo mejor tendremos todos y dejarás un mundo mejor a los que vengan detrás. Pero es el cambio lo que necesitamos. Y cómo no, la alimentación. Lo que se hace a día de hoy con la alimentación intensiva es de recibo. Se siguen masacrando animales día a día. Compartiremos algunos datos. Pero es tremendo, tremendo lo que hacemos con los animales. Hay formas de alimentación consciente, sustitutivas 100%, pero no es ahora. El que quiera referencias bibliográficas se acerque a la medicina ayurvédica, por ejemplo, que es la medicina milenaria de todos los tiempos, y te habla de lo que es alimentarse con el sufrimiento animal. ¿Se puede vivir de una dieta vegetariana? Por supuesto que se puede vivir de una dieta vegetariana. Claro que sí. Os he dicho antes, el padre de la medicina, Hipócrates, Pitágoras, los grandes defensores. Hay que hacerlo bien, por supuesto, y hay que saber lo que nos da cada alimento. Pero se puede vivir sin sufrimiento animal. Y por tanto, pues mira, algunos datos. A veces necesitamos tomar conciencia de algunos datos. Por ejemplo, yo os invito, en el mes de enero se publicó en el blog de Emilio Carrillo, El cielo en la tierra, un artículo de vegetarianismo y ocultismo, realmente para que lo podáis leer, muy bueno. Y luego también se dieron algunos datos de lo que a día de hoy pues el sufrimiento animal está presente en nuestras vidas. He cogido algunas cositas, pero el que quiera con mayor profundidad pues que pueda leer ese artículo y lo verá. Son datos que seguramente tienen que estar actualizados porque sabéis que a veces los organismos internacionales pues bueno, son siempre muy conservadores. No diremos que puedan maquillar cifras, pero bueno, son conservadores. Pero fijaros lo que nos habla la FAO, más de 60.000 millones de animales terrestres, de las 7 clases, terrestres, porque ahora esa es otra.
Ahora se ha creado esa corriente de que no como carne, pero sí que como animales marinos. Se ha creado esa fama. Ahora, bueno, yo soy medio vegetariano y no me doy cuenta que una langosta pueda estar sufriendo cuando la meten en el agua, y es un espectáculo, porque si alguna vez podéis pasear por ciertos sitios que seguramente venden este tipo de comidas, meten al animal y lo cuecen directamente ante la observación de los espectadores, y lo ven cómo cuece y cómo sufre un animal hervido delante de los ojos de la persona que se lo va a ingerir. Bueno, el mundo animal, las 7 especies, 60.000 millones, el bovino, ovino, bueno, las 7 especies que ya conocéis terrestres, pero no se acaba aquí. Fijaros este dato, más de 150 millones de toneladas ya no van por unidades como antes, estamos hablando de toneladas de atunes, de toneladas de salmones, de toneladas, y miramos a otro sitio y seguimos comiendo sushi, y cada vez que lo ves delante trata de compadecerte, y seguimos contribuyendo a eso. O los peces no sienten, o es que hay alguien que puede decir que cuando les cogen con la cañita y entra ¿eso no duele? ¿Ese animal no sufre? Y muchas veces que salen, que revolotean, no sé si habéis visto imágenes, que los sacan del mar y siguen revoloteando para intentar, ¿no sufren? Bueno, pues sí que sufren, lo hemos dicho antes, todas las especies, las arañas, cualquier animal sintiente sufre. Y este dato a veces pasa desapercibido. Hablamos del animal terrestre, pero no hablamos del animal marino. Pues fijaros aquí, estamos hablando de unas cifras muy grandes, pero seguimos. El hecho de alimentarnos de esa alimentación intensiva hace que una gran parte de los recursos que podrían estar destinados a gente desfavorecida, a ese tercer mundo, a esos niños y niñas que realmente necesitan, estemos empleando esos cereales, esos cultivos para alimentar a esos animales, que luego a su vez van a ser sacrificados y van a entrar en el ciclo otra vez. No tiene sentido. Fijaros los datos, el 90% de la harina de soja para el consumo animal. Lo que estamos produciendo en nuestras tierras, en vez de alimentar a personas, estamos alimentando animales que van a ser sacrificados. Pero esto no se acaba aquí. Los antibióticos que se consumen en el mundo, únicamente el 15% son para el ser humano, el 85% están orientados al mundo animal. ¿Por qué? Porque tienen muchísimas enfermedades, porque están en campos de exterminio, campos de concentración, y cogen enfermedades y se necesita poner antibiótico para que puedan. Y cuando llega a tu mesa con el platito encima, no tomamos conciencia de que ese animal seguramente ha tenido procesos, que está seguramente tratado, porque, bueno, dicen, es que hay algunos animales que viven en libertad. Bueno, tendríamos que ver cómo es la muerte de ese animal, que no tendría que haber muerte, repito, ninguna muerte, no podríamos alimentarnos de sufrimiento animal. Pero piensas que ese trocito de carne que ingieres en tu boca, con ese sufrimiento, porque esa recepción, y eso está muy trabajado y se sabe, en el momento del que hay la muerte, esa impregnación de todo ese dolor se lleva a la célula del animal. Cuando te lo sirven en la bandejita de tu casa, o te lo pones en el supermercado, que los ves tan monos, bien presentados, ¿pensáis que una carne de dolor puede dar alimento? ¿Pensáis que es una proteína útil? Bueno, pues como veréis allí, luego os daré un dato, que lo hemos hablado, luego si queréis al final. Luego os daré algunos datos. Eso es carne de dolor, puede ser beneficioso, no puede serlo. Y por tanto, bueno, pues que tomemos conciencia. Bueno, pues el 70%, hablamos de las dificultades cada vez que tenemos de agua, pues el consumo, el 70%, los animales se consumen, eso está destinado a ese consumo de los alimentos, del agua que hay en el mundo. Esa producción intensiva con el uso de los animales. Fijaros la reflexión, ¿cuánto podríamos hacer si dejamos de explotar a los animales? ¿Cuánto podríamos hacer? Muchas cosas, podríamos destinarlo a otras cosas. Por tanto, fijaros, bueno, 4.000 animales por segundo, y seguramente no están contados los que os decía, los gran abandonados, que son los animales marinos, que ahora pasan desapercibidos porque, bueno, como un trozo de carne poco tiene que ver con un trocito de atún, pues, bueno, 4.000 por segundo. ¿Dónde vamos a llegar? Bueno, esperemos que poco a poco tú y yo tomemos conciencia y contribuyamos, insisto, a que todo esto pueda cambiar.
¿Y cómo se cambia? ¿De qué manera yo puedo sumar? Pues perdonad que os diga, a veces tiene que ser empezando desde un punto de vista de la personalidad, de nuestro cuerpo físico, darte cuenta que una alimentación pues vegetariana, no fundamentada en carne, en cárnico, sobre todo en sufrimiento, yo hablo de sufrimiento animal, pues puede ser una alimentación menos densa para ti, que te vuelvas más sutil. Ese es el primer paso, aunque el fundamento de verdad está en el segundo, está en la fraternidad, está en la compasión, es aquí donde tendríamos que llegar, que es donde han llegado todos, donde ha llegado, no llegaron en el primer estadio de decir, bueno, me siento mejor cuando no como una alimentación animal, me siento más ligero, me siento menos denso, cuando entro en meditación. Por eso los grandes seres que han habido a lo largo de la historia pues han seguido dietas vegetarianas, porque una persona que entra en meditación, su cuerpo es mucho más sutil que una persona pues, que se alimenta de otro tipo de alimentos, están más ligeros, su mente se embota menos, es normal. Eso ya lo sabían los grandes seres. Claro que lo sabían, pero insisto, no lo hacían desde ese punto de vista físico, lo hacían desde el punto de vista de la compasión, desde la fraternidad. Pero tiene que ser el primer paso para poderte a lo mejor acercar, que se puede vivir con una alimentación vegetariana, se puede vivir, por supuesto que se puede vivir, claro que sí. Lo que os decía, Hipócrates es el padre de la medicina, él hablaba, gran defensor de la dieta vegetariana. En 1913, el doctor Richet, sí, bueno, escuchar sus escritos, defensor a ultranza de la dieta vegetariana. Le dieron el premio Nobel, hombre, algo sabría el hombre para defender que se puede vivir. Se puede vivir y puedes tener una salud de hierro sin necesidad de comer a través del sufrimiento animal. Pues podemos, claro que podemos. Fijaros, ya os adelanto que a finales de... lo voy a pasar muy rápido porque a finales del mes, el día 28, vamos a hacer una conferencia, ya lo he dicho antes, de alimentación consciente, donde sí que me detallaré un poquito más a la hora de presentar algunas cosas. Pero sí que este estudio me gustó mucho, que fue del año 92, de un señor taíno, porque a día de hoy siempre se dedican a hacer estudios sobre las calorías que tienen los alimentos, pero nunca sobre la frecuencia vibracional de los alimentos. Es decir, ¿cuál es la frecuencia vibracional de un ser humano? Somos luz, somos energía, pero ¿qué emitimos? ¿Qué frecuencia tenemos cada uno? Pues en ese estudio se hablaba que la frecuencia vibracional de un ser humano estaba entre 62 y 72 megahercios. Bien, en condiciones normales, en condiciones de salud. Luego empezaron a estudiar, por ejemplo, cuando una persona tenía un resfriado, cómo afectaba su frecuencia vibracional. Por ejemplo, una persona que tiene un resfriado, su frecuencia vibracional, estudiaron, estaba entre 58 megahercios. Bueno, caía, pero también siguieron y dijeron, bueno, ¿qué alimentos tienen mayor frecuencia y qué alimentos tienen menor frecuencia? Pues también se acercaron a eso y se observaron que los alimentos cárnicos, los alimentos envasados, etcétera, tenían esto, 0 de frecuencia vibracional, absolutamente 0, 0 luz, 0 frecuencia, mientras que alimentos como por ejemplo los vegetales y demás aportaban una frecuencia vibracional, ya lo ampliaremos, entre 20, 25, 30, igual que algunos cereales. Por tanto, si nos estamos nutriendo a través de ciertos componentes energéticos también, porque tenemos que ver que los alimentos nos den sol. Por eso los alimentos saludables, hablamos del sol. ¿Qué nos das? ¿Qué nos aportas? ¿Qué luz nos da ese alimento? ¿Qué combinación de alimentos nos puede dar esa proteína? Que es una proteína realmente digerible para el estómago, que no nos lo está aportando la carne animal. ¿Cuál es el desecho? Porque no se trata de lo que comes, se trata de lo que absorbes. ¿Qué absorbes cuando comes alimento animal? ¿Cuál es la absorción de la carne animal? Eso no lo dicen. Claro, tú comes, pero tú no sabes cuál es tu capacidad de absorción cuando tú te comes un trozo de carne, que no tiene nada que ver con la capacidad de absorción que tiene la proteína vegetal, que siempre es útil, y tiene un elevado componente, muy bajo componente de desecho y un elevado componente de absorción. Es súper importante. Pero esto no se queda aquí, la medicina ayurvédica, os decía, la medicina ayurvédica, que es una ciencia milenaria, una medicina que tiene muchísimo peso, se nos habla, seguramente algunos que os gusta y os apasiona la cultura oriental, en el Bhagavad Gita, que es uno de los textos hinduistas de mayor relevo, se nos habla que todo en el universo, todo, la materia, la mente,
tienen las famosas gunas, 3 gunas, todo, es algo sutil, son elementos sutiles que está presente en todo, hasta en los seres humanos. Hay gente muy rajásica, gente muy tamásica, gente muy sádvica, muy positiva, muy alegre. En los alimentos pasa lo mismo, tenemos alimentos rajásicos, alimentos tamásicos y alimentos sádvicos. ¿Cuáles son los alimentos sádvicos? Precisamente los que no tienen procedencia animal, los que nos dan vitalidad, los que nos aportan paz, los que nos dan equilibrio, los que nos dan serenidad. Y luego hay otros alimentos que nos dan, que nos embotan la cabeza. Eso está escrito desde la noche de los tiempos. Y por eso os decía que los grandes seres siempre han tenido presente eso. Cuando entran en meditación, claro que entran en meditación, aparte del cultivo y el desarrollo espiritual, pero viene acompañado también de una alimentación importante que les permite tener pocas fluctuaciones emocionales. No te vuelves irascible. El mundo emocional, cuando una persona practica el vegetarianismo, cambia por completo. Te vuelves menos irascible, tienes más facilidad para entrar en procesos de silencio. Bueno, lo podéis practicar, siempre os animo, esto es experiencia, comprobarlo con vosotros mismos, experiencia. Pero lo han hecho también los grandes seres, como veremos. Y aquí está la segunda forma, la primera es lo que decía, si os acercáis, nos acercamos a través de la parte física, a través del alimento, pero donde nos tenemos que acercar de verdad con el mundo animal es a través de aquí, desde la compasión, desde la fraternidad, darnos cuenta que estamos a ese mismo nivel, como decía Aurobindo, ese filósofo hindú que nos hablaba, ¿no? Se ha creado esa separación entre animal y hombre, pero y hombre y animal estamos en el mismo rango. Y es ahí cuando a veces el ser humano por interés propio cambia ese escenario. Y entonces ahí se crea el sometimiento, se crea el sufrimiento. Y es ahí donde tenemos que intentar aplacar, pero desde ti, desde hoy mismo, desde un cambio de conciencia, desde una observación contigo mismo. Y eso es posible, por supuesto que es posible. No es hacer apología absolutamente de nada, ni proxelitismo, pero sí que hay que poner un granito de arena en tu labor. Desde hoy, no lo dejes para mañana, desde hoy, toma conciencia. Fijaros, yo siempre os hablo de lo mismo, de los grandes seres. ¿Qué nos han dicho esos grandes personajes de todas las historias, de todas las tradiciones? El no daño ha estado absolutamente presente en todas y cada una de las tradiciones, en absoluta todas. En el antiguo Egipto, lo que os decía, los sacerdotes veneraban a los animales, no había ningún tipo de sacrificio animal en el sacerdocio, por ejemplo, en el antiguo Egipto. Se trabajaba en una gran parte del antiguo Egipto el vegetarianismo, sabían que los animales eran animales de poder, animales para honrar su divinidad. Y ellos, lo que lo he dicho antes, por ejemplo el gato, hay muchas especies, las serpientes, tenían muchos animales que los honraban, pero no se queda aquí. Por ejemplo, en los Vedas, en los textos védicos, esto creo que es muy importante, se nos habla del karma. La ley de causa-efecto es un principio fundamental que rige el universo. Lo que tú haces, recibes, lo que siembras, cosecha. Estamos generando mucho karma individual, mucha ley de causa-efecto individual y mucha ley de causa-efecto colectiva por todo el sometimiento que estamos haciendo al mundo animal. Y eso es karma, y hay que hablarlo claro, karma que vamos a recibir como especie, en este caso humana, y a título individual, cada uno lo que está haciendo en relación al mundo animal. Eso está escrito desde la noche de los tiempos en el mundo védico, e incluso Jesucristo ya lo habló, que lo veréis luego en un escrito que hay, que hablaba de las relaciones de causa-efecto que se establecen no solo con los animales, es una ley fundamental, siempre os lo digo, lo que tú siembras recibes, lo que yo hago ahora aquí, si dejo caer esto, la consecuencia ¿cuál es? Esto es un efecto, si cae al suelo, la consecuencia es que se puede romper, eso es karma. El karma sí que es cierto que contempla lo que son las acciones que hacemos de vidas pasadas, por eso el budismo, el hinduismo contempla, y el cristianismo. El cristianismo, hasta el siglo V, el cristianismo contemplaba la reencarnación, hasta que luego entró Justiniano y puso la religión como Estado y desapareció por completo. Pero los primeros cristianos creían en la reencarnación, por supuesto que practicaban, y eran vegetarianos, los primeros gnósticos. Todos eran tremendamente respetuosos. Y el no daño está presente ¿dónde? En los Vedas se habla de ahimsa. Ahimsa en el mundo yógico también es el no daño. En los yogas, en la ciencia del yoga se nos habla de los yamas y los niyamas. Todas las tradiciones le han puesto un nombre concreto.
En definitiva, son actitudes y comportamientos que un ser humano debe adquirir para que pueda tener un desarrollo espiritual en consciencia. Cada corriente espiritual le ha puesto su nombre. Los cristianos pusieron los mandamientos, que por cierto, está el no matarás. Está el no matarás. Los primeros sí que lo hacían, ya os he dicho. Los gnósticos, los primeros cristianos de verdad, y el cristianismo esotérico, esos lo practicaban, el no daño, el no matarás. Pero el no daño ha estado presente en todas las tradiciones. Por ejemplo, en el budismo, en los paramitas, en las perfecciones que les llaman, son principios, actitudes que todo ser humano debe de cumplir, que pueden facilitar tu desarrollo espiritual. Y en el budismo, como bien sabéis, la compasión por todos los seres y el no daño está siempre presente. Pero ha estado presente en todas y cada una, repito. Pero seguimos, los gnósticos, los jainistas, seguramente algunos los habréis visto, van incluso hasta tapados a nivel bucal para no ingerir ningún tipo de insecto. Bueno, han defendido mucho el sufrimiento animal. Eso está presente en sus escritos, está en su cultura, el no daño, el respeto a la vida, Pero seguimos, el cristianismo, el sufismo, la parte más espiritual del Islam, con sus principios, pues también está recogido el no daño. ¿Dónde más? En la escuela, os he hablado antes de la escuela pitagórica, sobre todo Pitágoras, Aristóteles, Platón, grandes defensores del no daño, del no sufrimiento, siempre ha estado presente. Madame Blavatsky con sus 13 peldaños, antes os he hablado de una obra de ella, que era La doctrina secreta, donde se habla de esa cosmogénesis. Aquí tenéis en esos 13 peldaños esa vida limpia, tienes ahí una serie de actitudes, de principios para ascender en el proceso evolutivo, y está en esa escala de principios, está el no matarás, está el no daño, está el no la agresión, están ahí, por tanto está presente en todas y cada una de las culturas. Y Leonardo da Vinci, nos acercamos ya a los más contemporáneos, gran defensor del mundo vegetariano y sobre todo del no sufrimiento. Y los últimos personajes que os he dicho más recientes, por ejemplo Tolstoy, ese novelista ruso, Tagore, hay los yogis absolutamente todos, cualquier yogi que os venga a la cabeza, Vivekananda, Sivananda, todos los grandes seres han tenido siempre presente no dañar a otros seres sintientes. Por tanto, ha estado siempre presente en todas las culturas y tradiciones espirituales, que a veces se nos olvida, sobre todo la cultura más nuestra, que es la cristiana. Pues sí, esos primeros cristianos defendían, incluso Jesucristo, veréis algunos escritos. Por ejemplo, he venido para abolir los sacrificios, y si no cesáis de sacrificar, la ira de Dios, que es la ley de causa y efecto, no nos quedemos solo con eso, tampoco os dejará. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Son palabras de Jesús, del Nuevo Testamento, y hay muchas más frases que se han recogido, pues que se sabe perfectamente que Jesús defendía el respeto a la vida. Es la religión que más de cerca que tenemos, pero en Oriente sabéis que, por ejemplo, en la India, el 20% de la sociedad, que es el país con mayor número de vegetarianos en el mundo, el 20% son vegetarianos. Y por cultura, la ahimsa, ese principio que os he dicho, la no violencia, el respeto a los seres. ¿Y qué os voy a decir de ese gran ser, Mahatma Gandhi, que hablaba de que un país no puede evolucionar absolutamente nunca si no se tiene por delante el respeto a los animales? Él hablaba que el grado de desarrollo de una civilización, y lo decía muy claro, tiene que ver con el trato que tenemos con los animales. Mahatma Gandhi hizo una revolución interior, y mirar lo que acabó consiguiendo. Uno a uno. Milarepa, Schopenhauer, Voltaire. ¿Cuántos seres han puesto como ejemplo su presencia, su relación con el mundo animal? Y aquí está. ¿Y qué pensáis que podemos aprender? Porque aquí está el aprendizaje. Hemos visto que son seres igual que nosotros, espirituales y seres sintientes. Hemos visto la relación, por desgracia, que establece el ser humano con un concepto de superioridad por sus propios intereses hacia el mundo animal. Pero podemos ver que ese ser, que es lo que hablamos cuando nos colocamos en ese proceso de evolución, que cada uno está en su proceso, ¿de qué manera lo podemos interiorizar para que se genere un aprendizaje? Vamos a ver si podemos aprender algo del mundo animal, si tenemos que facilitarles nosotros,
como seres humanos ese desarrollo espiritual en consciencia a ese ser, ¿qué podemos aprender de ellos? ¿Pensáis que podemos aprender alguna cosa? ¿O los tenemos como objetos decorativos en nuestras casas? Yo creo que se puede aprender mucho del mundo animal. Bueno, pues algunas cosas quizás os resuenen y las podamos todavía integrar más en nuestra vida. Este es el gran regalo que nos dan, el amor incondicional. No nos quieren incondicionalmente, nos aman incondicionalmente. Siempre os lo he dicho, la gran diferencia que existe entre el querer y el amar. El querer siempre está sujeto a condiciones, siempre hay un pero. Te quiero, pero el amar no tiene ningún tipo de condiciones. Te aman incondicionalmente. Y este creo que es el gran regalo que nos da el mundo animal. Nos aman sin condiciones. No hay ningún talón bancario que haya que pagarles, no hay obligación incluso de darles cobijo. Ellos te van a seguir amando y por desgracia, a pesar de que los seguimos maltratando, siguen amando incondicionalmente. Y si no, hacer la prueba, mirar a un animal y mirarlo a los ojos y veréis la compasión. Allí hay compasión, eso es amor incondicional, hay amor incondicional. Esos grandes seres de Oriente, esos bodhisattvas, esa es la compasión. Esos seres que están ahí, que no los vemos, pero están ayudando a la humanidad, practican la compasión. Pues esos seres que son animales nos ayudan a darnos cuenta que este es el camino. Por eso os decía al principio, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de emociones, hablamos de creencias, esto es lo fácil. Bueno, lo fácil, hay un trabajo. Pero ¿dónde está la compasión? ¿Eres compasivo de verdad o es compasivo de palabra? ¿Cuál es tu compasión? Yo quiero ver la compasión. ¿Dónde está la compasión? Ahí está, tienes el primer acto de compasión con los seres sintientes igual que tú. Si no, al final, ¿qué es la espiritualidad? Es algo etéreo, es algo, a veces hablamos de palabras y de conceptos, pues esto es la práctica. Bienvenidos al mundo real. ¿Quieres trabajar la compasión? Empieza ya, a partir de hoy, sé compasivo. Contigo mismo en primer lugar y luego con todos los seres sintientes. Si no, es una utopía, no puedes hablar de compasión, no tiene sentido. Y esta es la gran cualidad del alma, una de las grandes que tenemos. ¿Qué nos da un animal? Generosidad. Tenemos que aprender a ser generosos, a dar y recibir. Cuando entiendes que dar y recibir es el mismo proceso que cuando estás dando, te lo estás recibiendo, empiezas a disfrutar. Da todo lo que tienes, no te quedes nada. Pero os decía lo de la impermanencia, tenerlo siempre presentes. Levántate cada día, lo decía Milarepa, ese gran sabio. Cada día acuérdate de tu impermanencia, cada día levántate y medita y ten claro que te vas a morir. Tenlo claro, todo es perecedero, todo, hasta el pensamiento. Cuando tengas un pensamiento obsesivo, háblale al pensamiento y eres perecedero, te vas a ir y se va. Cualquier emoción, todo es perecedero. Como dicen en el mundo budista, todo tiene forma, pero todo está vacío. Todo es perecedero, absolutamente. El coche que tienes, las llaves, esta luz, este traje, este aparato, todo es perecedero. Y por tanto es importante que podamos integrar esto. Y por tanto ellos son generosos. Te dan todo a cambio de nada. ¿Qué te piden? ¿Te piden algo? No te dan. Lo único que son, te dan, te dan, te dan. Aprendamos de esa generosidad que tienen los animales. Podemos aprender y mucho. Fijaros que una de las cualidades, y a mí me gusta observarlo mucho, es la confianza. Confían plenamente en la vida. ¿Cuánto tenemos que aprender los seres humanos a confiar, a soltarnos, a relajarnos, a vivir lo que tengamos que vivir, lo que la vida nos ponga? Confianza. No podemos pasar al segundo estadio, que es la aceptación, si no trabajamos la confianza. Es que no lo podremos hacer nunca. Si yo no confío en la vida, voy a entender que la vida y yo, primero que entiendo que la vida y yo estamos separados y que la vida o me está apuntando cada día como un francotirador, que a la mínima que pueda me va a disparar en el pie, y entonces vivo en desconfianza. Y ellos nos enseñan a eso, a confiar. No saben si van a comer, si van a beber, si mañana quizás los vas a abandonar. Siguen confiando en ti y siguen dándote el amor posible. Pues confiemos en la vida, podemos aprender de ellos la confianza ante la vida. Y lógicamente luego la aceptación, siempre os lo digo, la aceptación es, como decía Epicteto, si quieres ser libre de verdad, ese filósofo estoico, si quieres ser libre de verdad, acepta todo en cada momento lo que la vida te ponga. No quieras cambiar nada de lo que no dependa de ti. Fluye por la vida, ¿no? Es confianza, esto es confianza.
¿Qué nos dan los animales y qué nos enseñan? Decía Tagore, ese novelista hindú, que el contento y la diversión y el alegre es una de las grandes cualidades que tenemos los seres humanos. Y es verdad. ¿Cuántas veces salimos por la calle y ves a la gente triste, con sufrimiento? Porque hay que ser compasivos. Esa es compasión. Esa es la compasión de verdad. Ver a otro ser sintiente que sufre, de cualquier especie, en este caso un ser humano, y ver que está sufriendo y hacerte compasivo, entender su sufrimiento. Esa es la compasión. Y igual el contento. A veces la compasión solo lo entendemos desde el prisma del sufrimiento, pero igual el contento. Cuando una persona está disfrutando, está contento, la vida le sonríe, hay que alegrarse por el otro ser humano. Eso también es compasión. Pero la compasión la tenemos que tener y practicar a cada día. Pero como no somos compasivos con nosotros mismos, cuando se provoca una situación en la vida, porque cada día acontecen muchas situaciones, ¿qué hacemos? Saltamos. Saltamos, somos reactivos, no somos compasivos. Y por tanto aquí está un trabajo, y es un trabajo de evolución espiritual. Es un trabajo que tiene cada uno que hacer con su compromiso, con sus cualidades, saber en qué punto está en el sendero, en qué punto está en el camino, y recorrerlo despacito a pasito, despacito. Pero hay que hacerlo y tener claro que aquí puedes trabajar desde ahora, cuando salgas aquí desde la conferencia, puedes empezar a trabajar la compasión. Cuando ahora vayas conduciendo y alguien se acerque demasiado y te pongas nervioso, a lo mejor no sabes lo que ese ser humano estará padeciendo. Igual lo ha dejado la mujer, a lo mejor ha perdido un hijo, no sabemos la historia personal de cada persona, por eso los grandes seres siempre lo han tenido presente, sé compasivo ante todo ser que sufre. Y por tanto esta cualidad tiene que estar, alégrate, sé abundante. Puedes respirar, ¿verdad? Puedes respirar, te puedes desplazar. Pues eso tenemos que aprender del mundo animal. ¿Cuánto a cambio de nada? ¿Cuánto te dan a cambio de nada? Alegría, la sonrisa, no perderla, el contento. Un gran aprendizaje, ¿verdad? Y os lo he dicho antes, ver a un animal de cualquier especie es ver la presencia, es ver el aquí y el ahora. Cualquier especie, un gato, un pez, es presencia. Saben vivir el aquí y el ahora. No hay otro momento, os lo he dicho. La conciencia siempre está presente. Es tu mente que a lo mejor viaja en algunos momentos, se va al pasado, juega al futuro, recoge tus miedos de antes, los traslada al futuro porque los coge como referencia. Es el juego de la mente. De una mente no entrenada. Hay que siempre decirlo bien. Una mente no entrenada. Las mentes lúcidas, las mentes serenas, saben manejar esos procesos. Pero una mente indomable, ese león indomable, o ese, como dicen en Oriente, esos monos que saltan de ramita en ramita, claro. Pero eso se puede también cultivar, y por tanto la presencia, un animal, si lo observáis, es presencia. ¿Pensáis que los animales juician? ¿Sabéis que los animales determinan si esto está bien, si esto está mal? Que entran en la dualidad, como los seres humanos, esto me gusta, esto no me gusta. Critican, vaya zapatos, no me gusta el color de tus pendientes. ¿Pensáis que los animales entran en el juego de la dualidad como nosotros? Pues ahí está el no juicio. Podemos aprender del mundo animal, cómo viven y disfrutan cada instante, como si fuera el último, porque repito, ellos no saben absolutamente nada. Si ese día, pues a lo mejor, como muchos compran animales, que esa es una de las cosas que, por eso decía, ¿qué relación tenemos con el mundo animal si los entendemos como mascotas? Y compramos un animal porque en un momento dado nos puede dar algo de compañía, pero cuando ya ha terminado su uso lo soltamos, porque ya ha acabado, o era el jueguecito. Venía la época de Navidad y como vimos en una tiendecita que había un animal y nos gustó, pues bueno, a los 3 días el pobre animalito, como se hacía pipí y nadie le había enseñado, claro, levantó un poquito el suelo del parquet y pues ese día, al 4.º día, lo dejamos abandonado. Son prácticas que sabéis, o familias que se van de vacaciones y cogen y abandonan a los animales, porque la relación que se establece son objetos decorativos. Esa es la desgracia. Por tanto, bueno, conciencia, y no enjuician. Y a pesar de que los abandones y luego los vuelvas a recoger, no te van a enjuiciar. Por tanto, aprendamos, eso es un valor realmente bonito. Y fijaros, me gustaría acabar ya con un pequeño cuento. Los que hayáis tenido la oportunidad de viajar, sobre todo por los Himalayas, hablo por ejemplo del Tíbet, hablo por ejemplo de Nepal, de Bután. Este lienzo está siempre presente en muchos de los templos. Son los 4 amigos armoniosos, les llaman así. Todo empezó con un arbolito pequeñito
y con un ave. El ave era pequeñita también y el arbolito era realmente pues un retoñito. Y empezaba para alimentarse únicamente, podía alimentarse de las semillas que encontraba en el suelo y de lo que el árbol, pequeñito, pues podía desprender para poder alimentarse. Pero bueno, así empezaron a pasar los días, los meses, pero ¿qué pasó? Que el árbol pues empezó a crecer. Y el ave, por desgracia, cada vez pues tenía mayor dificultad para seguir alimentándose. Y bueno, pues un día llegó, en este caso, un conejo. Y ese conejo, pues lo mismo, también se alimentaba de lo que podía encontrar en el suelo, y entre el ave y el conejo, pues se puso encima el ave y pudo coger hasta donde llegaba del arbolito. Pero la historia no acaba aquí, porque el arbolito seguía creciendo, lógicamente. Y llegó un momento que ya no podían alimentarse de lo que cogían en el suelo, y entonces llegó otro animalito, que fue el mono. Y llegó el mono, y el mono sabéis que tiene mayor capacidad para trepar, y bueno, pues conseguía coger algunos frutos, empujaba, y bueno, podían alimentarse prácticamente los tres animalitos, pero seguían igual, no podían llegar a la copa. ¿Y qué pasó? Pues que llegó el elefante, y entonces ahí fue cuando generaron esa pirámide, esa cadena, donde pues a través de la unión, a través de la fraternidad, a través de la cooperación, a través del no egoísmo, pudieron comer todos, gracias a la ayuda de todos y cada uno. Esa es un poco la invitación de este cuento. Reflexiona sobre este cuerpo. Son enseñanzas que se utilizan en el budismo para hablar precisamente de lo que es la cooperación entre todos los seres sintientes, la no superioridad, el no ego, el no egoísmo, la cooperatividad, la fraternidad universal, la compasión. Yo creo que es el gran regalo que podemos aprender del mundo animal, y sobre todo para darnos cuenta que sin un trato justo y equiparativo con el mundo animal no podremos nunca crecer en autoconsciencia, y nunca podremos facilitar que esos seres también los podamos acompañar en su proceso espiritual en el que están. Y por tanto, yo os dejo aquí paz, amor a todos los seres, y sobre todo que si os ha quedado alguna cosita, una semillita pequeñita, que a partir de hoy puedas hacer contigo mismo algo para que podamos tener todos un mundo mejor y que no haya tanto sufrimiento, en este caso como compartíamos hoy sobre el mundo animal, ¿vale? Muchas gracias y nada.